¿Te imaginas pasar de 8500 días encerrada en un espacio frío, sin ventanas, sin saber si volverás a ver el sol? ¿Te imaginas ser prisionera del propio hombre que te dio la vida? Hoy te contaré uno de los casos más estremecedores de la historia moderna. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una novela de terror, fue real. Todo ocurrió en el tranquilo y pintoresco pueblo de Amstetten, en Austria, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas europeo. Casas ordenadas, jardines bien cuidados, calles silenciosas, un escenario perfecto donde nadie podía imaginar el horror que se escondía bajo los cimientos de una de esas apacibles viviendas. Allí vivía Joseph Fritzl, un ingeniero jubilado, un hombre que a simple vista parecía ejemplar, serio, trabajador, siempre impecablemente vestido, reservado pero educado. Para sus vecinos era simplemente uno más. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que este hombre había planificado durante años un crimen que estremecería al mundo entero. Fritz no nació siendo un monstruo que llegaría a ser. Desde su juventud había mostrado signos de violencia y dominio extremo. En 1967 fue condenado por violación a una mujer y por intento de abuso a otras, pero su sentencia fue de apenas 18 meses. Tras salir de prisión, regresó a su vida familiar como si nada hubiese ocurrido, protegido por el silencio y la indiferencia de su entorno. De su matrimonio nacieron varios hijos, entre ellos Elizabeth, una niña tímida y sensible que desde temprana edad fue objeto de abusos físicos y emocionales por parte de su propio padre. A medida que Elizabeth crecía, el control de Joseph sobre ella se intensificó. Cuando cumplió 18 años, Joseph tomó la decisión de hacer algo que había estado planeando durante mucho tiempo: apoderarse de ella para siempre. Durante los años previos, Joseph había construido en el sótano de su casa una serie de habitaciones ocultas. Decía que era un refugio en caso de guerra, una precaución que para esos tiempos era muy normal. Eran tiempos difíciles. Sin embargo, lo que realmente estaba edificando era una prisión diseñada especialmente para Elizabeth, un laberinto subterráneo de habitaciones diminutas, reforzadas con puertas de acero pesadas que podían resistir incluso explosiones. El acceso era secreto, camuflado tras estanterías y puertas ocultas. Solo él conocía su existencia, solo él tenía las llaves. El 28 de agosto de 1984, Joseph ejecutó su plan. Llamó a Elizabeth con la excusa de ayudarlo a instalar una nueva contacto humano más que las visitas de su padre, quien acudía regularmente para alimentarla y abusar de ella sistemáticamente. No había escape posible, cada día era idéntico al anterior, una rutina de terror que parecía no tener fin. Elizabeth quedó embarazada por primera vez sin acceso a atención médica, sin medicamentos, sin asistencia. Tuvo que aprender a dar a luz en condiciones primitivas. Joseph le proporcionó un viejo libro de medicina y algunos utensilios básicos, pero la crudeza del proceso era indescriptible. El dolor, la angustia, el miedo que el bebé no sobreviviera o que ella misma muriera en el parto eran constantes. A lo largo de los años, Elizabeth dio a luz a 7 hijos en el sótano. Uno de ellos pasó a mejor vida poco después de nacer. Joseph, para ocultar su crimen, incineró el pequeño cadáver en su horno como si se tratara de basura. La frialdad de sus actos era abrumadora. De los 6 hijos restantes, Joseph decidió criar a 3 de ellos en la superficie, como si fueran hijos adoptivos que Elizabeth había abandonado. Para respaldar esa historia, obligaba a Elizabeth a escribir cartas donde decía que no los quería, que se los dejaba a sus padres para que ellos los cuidaran. Las cartas eran entregadas a la policía y a los servicios sociales, y nadie cuestionó su autenticidad. Los otros 3 niños crecieron en el sótano junto a su madre, en la más absoluta oscuridad, sin saber que existía otro mundo diferente allá arriba. La vida en aquel subsuelo era insoportable. La iluminación era artificial, con bombillas parpadeantes muchas veces. Se apagaban durante horas. No había un verdadero concepto de tiempo. No sabían cuándo era de día ni cuándo era de noche. La humedad constante enfermaba a los niños,
debilitando sus huesos y pulmones. La comida era escasa y la falta de higiene era amenaza constante. Joseph mantenía un control absoluto sobre ellos. No solo dominaba sus cuerpos, también sus mentes. Les ponía reglas estrictas, los castigaba severamente de cualquier desobediencia según él y los mantenía bajo amenazas permanentes. La violenta era física, pero también psicológica. Sembraba en ellos el miedo constante de que si intentaban escapar, los iba a asfixiar por gases venenosos o serían ejecutados. Mientras tanto, en la superficie, Joseph seguía llevando una vida aparentemente normal. Su esposa Rosemary alegó no saber nada del encierro. Según ella, simplemente creyó las historias que su marido le contaba sobre Elizabeth, que había huido, que estaba en una secta, que abandonaba a sus hijos uno a uno a su puerta por no poder cuidar de ellos. La comunidad, aunque intrigada por la rareza de la situación, nunca profundizó. Nadie sospechó. Todo cambió en abril del 2008 cuando Kirsten, la hija mayor nacida en el sótano, enfermó gravemente. Sufría una insuficiencia renal severa y estaba al borde del colapso. Elizabeth, desesperada, rogó a su padre que permitiera que la niña recibiera atención médica. Joseph, temeroso de las consecuencias, pero sabiendo que si su hija moría todo podía desmoronarse, así que decidió llevarla al hospital. Fue en ese momento que su red de mentiras comenzó a colapsar. Cuando su hija llegó al hospital, los médicos se alarmaron de inmediato. La joven estaba en estado crítico, con evidentes signos de desnutrición, falta de exposición al sol, deficiencias vitamínicas graves y anomalías físicas que no cuadraban con la historia que Joseph les había contado. Cuando los doctores pidieron más información sobre la paciente, Joseph no pudo proporcionar ningún documento, ni acta de nacimiento, ni historial médico, por supuesto. Alertado por las inconsistencias, los médicos llamaron a la policía. Las autoridades exigieron ver a la madre de la muchacha. Joseph no tuvo más opción que permitir que Elizabeth saliera del sótano por primera vez en 24 años. La llevó disfrazada, ocultando su identidad. Pero cuando los agentes la interrogaron, Elizabeth, tras horas de miedo y silencio, finalmente rompió a llorar y contó la verdad. Pero ella les pidió que a cambio de su confesión la alejaran de su padre y que no quería estar cerca de él. Les relató todo: el encierro, los abú, los partos, la desvivisión del bebé, todo lo que había vivido en ese infierno subterráneo. La policía actuó de inmediato. Allanaron la casa, rompieron las paredes del sótano oculto y descubrieron las condiciones infrahumanas en las que había vivido durante tantos años. Lo que encontraron horrorizó no solo a Austria, sino al mundo entero. Joseph fue arrestado de inmediato. El juicio de Joseph comenzó en marzo del 2009. Fue un evento mediático sin precedentes. Los medios de comunicación de todo el mundo se agolparon frente a la corte. Decenas de cámaras, reporteros y curiosos invadieron el pequeño poblado, sedientos de cada detalle que se revelara. Durante el juicio, Joseph se mostró frío, inexpresivo. Compareció vestido con un traje gris oscuro y en los primeros días trató de cubrirse el rostro con un cuaderno azul, como si pudiera ocultarse del mundo que ahora lo veía como el monstruo que era. En ningún momento mostró arrepentimiento genuino. Se limitaba a sentir con la cabeza o mirar al suelo, como un hombre que sabía que su destino ya estaba sellado. Los cargos que se enfrentarían serían estremecedores: vio agravada por su propia hija, esclavitud, privación ilegal de la libertad, incesto, homicidio negligente por la muerte de uno de los bebés que nunca recibió atención médica. Durante las audiencias, el tribunal escuchó desgarradores testimonios, principalmente a través de las grabaciones de Elizabeth, quien no quiso estar físicamente presente en el juicio para no enfrentar a su padre cara a cara. En su testimonio, relató con dolor cómo había sido sometida de tantos abú sec desde los 11 años, mucho antes de su encierro. También narró cómo mientras daba luz sola rogaba por la vida de sus hijos, cómo cantaba canciones improvisadas para que los pequeños no enloquecieran en la oscuridad y el encierro. Uno de los momentos más dramáticos del juicio ocurrió cuando por fin se reprodujo un video del testimonio de Elizabeth ante el jurado. Por primera vez Joseph bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Algunos dicen que incluso
Rompió a llorar. Fue su abogado quien, viendo la reacción del jurado y la inminencia de una condena ejemplar, le aconsejó que se declarara culpable de todos los cargos, en un intento desesperado de evitar la cadena perpetua más severa, pero no funcionó. El veredicto fue unánime. Joseph Fritz fue condenado a cadena perpetua en la prisión psiquiátrica de Idstein, una de las cárceles más duras de Austria, donde reside en régimen de aislamiento parcial, alejado de otros prisioneros que, según rumores, lo ven como la peor clase de criminal. En prisión, Fritz ha sido atacado varias veces. En 2018, un preso lo golpeó salvajemente, dejándolo con múltiples heridas. Otros internos han intentado humillarlo, escupen en su comida, escriben insultos en las paredes de su celda y, según algunas fuentes, ha recibido amenazas constantes de muerte. Actualmente, Fritz tiene más de 90 años y se encuentra deteriorado física y mentalmente. Se ha cambiado legalmente el nombre, intentando borrar toda su infame identidad, y aunque para el mundo siempre será recordado como Joseph Fritz, el monstruo de Amstetten. Después del rescate, Elisabeth y sus hijos fueron llevados a un lugar secreto, altamente protegido en Austria. Se les brindó atención médica intensiva, cirugías reconstructivas, tratamientos dermatológicos por las condiciones insalubres del sótano, terapias psicológicas y psiquiátricas especializadas en traumas complejos. Durante meses, ninguno de ellos pudo tolerar la luz del sol directamente. Sus ojos, sus pieles, sus cuerpos completos habían sido moldeados por la vida en la oscuridad. Elisabeth poco a poco reconstruyó su vida. Se enamoró de uno de los terapeutas que la ayudaban con el proceso de recuperación y juntos iniciaron una nueva vida lejos de los reflectores. Hoy en día vive bajo una identidad protegida en una comunidad donde nadie conoce su verdadero pasado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con Rosemary, la esposa de Joseph? Pues Rosemary, la madre de Elisabeth, enfrentó duras críticas por muchos años. La señalaron como cómplice pasiva, preguntándose cómo era posible que no supiera nada de lo que ocurría en su propio hogar. Rosemary siempre defendió su inocencia, asegurando que Joseph era un hombre intimidante, controlador y que ella misma había sido víctima de su propio abuso psicológico. Tras el escándalo se divorció de Joseph y desapareció del ojo público, viviendo de una pensión social mínima, completamente aislada. Este caso dejó más contenido. Dale like, comenta y comparte. Te estaré profundamente agradecida.